Buen día, compañeros. Me tocó el proceso constructivo de un tanque superficial. Bueno, ¿qué se hace primero? La planeación. En la planeación es una parte fundamental, ya que ayuda a percibir de manera ordenada casi todo el proceso que vamos a realizar sobre la construcción de nuestro tanque. Se deben de hacer procedimientos para adelantar los pasos. Una planeación adecuada evitar el incremento de presupuesto. Es importante lo que se va a realizar la siembra que utiliza adecuadamente. Deben de programar los tiempos en forma y la frecuencia de las actividades para tener un rendimiento máximo con la construcción y en las actividades para mejorar el manejo. Colocación de acero. Es tener en cuenta que los empalmes no indicados en los planos se pueden realizar cuatrapeados o así. De eso te tiene que ir básicamente realizando. Es decir, que los traslapes no se realizaron en el plano de la preferencia, sin exceder el 33% de acero principal, básicamente. El recubrimiento mínimo libre del concreto es básicamente 5 centímetros. El constructor debe realizar los planos de despiece de varillas previamente al habilitado, considerando los diámetros y dimensiones indicadas en los planos. Para doblar las varillas de cualquier diámetro y con el fin de darles forma para que muestren los planos estructurales del proyecto, las varillas de refuerzo. Antes de colocar el acero de refuerzo, debemos verificar cada una de todo lo que vamos a realizar y vamos a obtener. Colocar las silletas para que permitan cumplir con los recubrimientos especificados. Cuando el proyecto no especifique la longitud de un traslape, deben tener una longitud 40 veces más del diámetro de una varilla y de 60 veces el diámetro de la varilla lisa. Deben colocar en los puntos de menor esfuerzo de tensión, que permite una separación mínima de 1.5 veces el tamaño mínimo agregado grueso. Una vez terminado todo este proceso de colocación, el acero de refuerzo deberá realizar una inspección física para verificar sus dimensiones, separaciones, sujeciones, alineado y todo lo demás. En la siembra debe utilizar elementos estructurales del proyecto que será de dos tipos: el primero siembra de madera y el segundo siembra metálica. Aquí es donde, dependiendo de las especificaciones del proyecto, se definirá el tipo de siembra por utilizar, los sistemas de siembra, accesorios, que la mayoría son proveedores especialistas en la materia de rentas. Estos sistemas son diseñados por los especialistas mismos para cumplir ciertos requisitos. Siempre que sea posible, las siembras deben de estar prefabricadas en tableros o parciales que se armen en el sitio para reducir la mano de obra que sea necesaria. Consideraciones para el simbrado. Antes de ir a cada trabajo, colocar la siembra, se debe disponer de los moldes como previamente había hecho, ya prefabricados. Es importante comprobar de acuerdo con los planos de proyectos estructurales y para tener un simbrado fácil y evitar desportabilidades o limpiar la superficie de contacto al final. Según sea el caso, también debemos de tener la colocación de niveles, plomadas u otro elemento que se requiera. Para el caso de las siembras, consideraciones para el desimbrado, para quitar la siembra, que no afecte a la construcción, el concreto no tenga ninguna fractura, debe ser 15 días después por lo regular. Cuando la estructura apoyada en los puntales, ya sea de columnas, vigas o muros, se pueden remover básicamente después de 2 horas. El tiempo de curado acumulado, siempre la siembra
lateral que no tenga cargas diferentes a la de presión del concreto. Los términos de tiempo de curado acumulado, suma de periodos no son consecutivos. Las 12 horas de tiempo de curado acumulan se basan en los cementos normales y en las condiciones ordinarias de cualquier día, y depende de dónde estemos ubicados en geográficamente. El colado de los elementos estructurales, y eso es básicamente después de la colocación de cimbras y aceros para posteriormente realizar el colado. El equipo de transporte para llevarlo debe de estar limpio, las herramientas deben de estar limpias y húmedas, la superficie del concreto endurecido debe estar libre y lechada que diga, residuos de basura, clavos o cualquier otra cosa que afecte a nuestra cimentación. El vaciado no debe de ser interrumpido, básicamente todo se debe de hacer de jalón y no dejar tiempos para que se seque el concreto. La descarga total de cada unidad debe hacerse en menos de 1 hora y media. Cuando el molde sea alto o estrecho, se deben hacer aberturas en los costados para poder introducir el concreto. La compactación de concreto es básicamente la operación cuando ya se haya terminado de colar, unas 3000 revoluciones por minuto. En el curado, básicamente los objetivos es prevenir la pérdida de humedad del concreto para que así su colocación no tenga algún desfiguro después de haber quitado la cimbra. El método para mayor efectividad para curar concreto depende de las circunstancias del tipo de obra, como los métodos que mantengan la presencia de agua de mezclado durante el periodo de endurecimiento. Entre estos incluye la inundación con agua, el rociado permanente de cubiertas húmedas saturadas, el cubrir con arenas húmedas o con concreto si es que haya sobrado. Juntas en los tanques de concreto reforzados. Las juntas en el concreto de los tanques son discontinuidades en la construcción de un muro, una losa o una cubierta. Tienen por objeto la liberación de esfuerzos, que son ocasionados básicamente por los cambios de temperatura. Las juntas de expansión o dilatación, como ya les había comentado antes, pueden ser por muro o por piso. Aquí se observan las imágenes. Estas juntas de contracción, como su nombre lo señala, tiene objeto absorber los movimientos que provocan las contracciones de las dos secciones del concreto. Las juntas de construcción son básicamente parte del proceso constructivo, ya que los cementos son colados monolíticamente. Al agrietamiento causado por cajas o deformaciones, esto quiere decir que es inevitable que las estructuras de concreto se agrieten. No son índico de deterioro, ya que las condiciones de servicio de la estructura, siempre que el ancho de la grieta no sea excesivo. El ancho aceptable de una grieta en un elemento depende de la función estructural. La reparación del terreno, preparación del terreno se vaya a continuar de los tanques rectos, que debe de estar a nivel o que no deba tener material orgánico previamente para que se compacte adecuadamente, ya sea pisón de mano o mecánicamente, y así se podría dar lugar de asentamientos diferenciales. La plantilla es uno de los elementos estructurales que evita el contacto con el suelo orgánico y con fin de impedir la contaminación de nuestra estructura que vamos a realizar. Trazar la sección a colocarse. Esto se realiza de acuerdo con las dimensiones y los niveles indicados. Cimbrar si es en caso necesario del perímetro
de la sección para colarse, ya que algunas veces nuestra cimentación tiene escalones. Verificar igual que los niveles de piso terminado tanto en la siembra y en colocado estén bien y que las muestras colocadas se sirvan para la guía de tomar los niveles. Armado y simbrado para la losa de cimentación. Aquí se realiza el mismo proceso para el simbrado de lo demás. Es un elemento fundamental de los tanques para que estén preparados para poder emplear muros perimetrales. El trazo debe realizar de acuerdo al levantamiento, con puntos y líneas colocadas del topógrafo. El lecho inferior se debe realizar de acuerdo con el despiece y especificaciones de los planos con la colocación. Recordando que los recubrimientos mínimos siempre van a ser de 5 centímetros para cumplir con la especificación. Colocar el armado vertical de aceros o de muros, columnas, es un punto que se realizará si la losa de cimentación lleva muros o columnas. Recomendaciones para la losa de cimentación. Debe ser importante realizar colocación para colar básicamente bien, pero pues, algunas cosas básicamente no es posible, ya que el terreno no tiene plantilla, si es que no la ubicamos, o falta de excavación. Armado y simbrado en muros de concreto. En los muros, como le dice, básicamente es el mismo tipo de simbrado, tiene que ser fabricado. Para ello, el vibrado y las bandas de PVC se deben realizar de acuerdo a las especificaciones. Recomendaciones para los muros. Debe dejarse caer de la parte más alta del muro. Para colar el muro con la bomba se deben realizar reducciones, y cuando se utiliza la bomba, estacionarla para el colado de muros. Se recomienda pedir un concreto con revenimiento de 1 centímetros mayores, y para facilitar el vibrado se debe habilitar ventanas. La preparación del concreto, ahí dice que básicamente el personal que lo lleve a cabo tiene que tener en cuenta experiencia y capacitación para realizar este trabajo. Las reparaciones se clasifican de acuerdo al grado de afectación del elemento. Reparación para el tipo 1 o menores es cuando el concreto ha sido dañado por la siembra o los parches. Ya en el tipo 2, que son los grandes, es cuando el concreto ha sido dañado por la siembra, pero por profundidades mayores a 6 milímetros hasta 15 centímetros. Sellado de fisuras. Este procedimiento consiste en agrandar las fisuras a lo largo de su cara expuesta para sellarlas con el producto adecuado. Procedimiento aquí se ve básicamente donde se reanuda la fisura utilizando herramientas manuales, una profundidad generalmente de 6 a 25 centímetros, limpiar una ranura con aire o con agua a presión y dejar que seque. Y eso sería todo. Muchas gracias, compañeros.